Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. Una vez más les comparto video demostrativo en el cual vamos a ver un equipo combo reproductor y grabador en formato DVD VHS fabricado por Sony. Modelo correcto es RDR-BX555. Este equipo es tanto reproductor como grabador en ambos formatos. Puedes realizar copias, como lo que se le conoce transfer, una transferencia directa, sincronizada entre un formato a otro de manera muy pero muy fácil. ¿Ok? De entrada les comento que no tengo el control remoto. Realmente ya es muy difícil encontrar este tipo de dispositivos y más aún que estén en buenas condiciones, que estén funcionando sobre todo. He encontrado algunos pero no funcionan. Entonces en este video vamos a dejar bien en claro cómo es que funciona, qué nos ofrece, en qué condiciones está y pues qué podemos hacer con él. ¿Ok? Bien, pues lo primero, lo físico y estético, vamos a confirmar que sí, efectivamente el producto está bien, ya fue sometido a limpieza, la parte de la cubierta está muy bien, solamente algunos rayoncitos, algunos otros equipos están muy rayados o golpeados, etcétera. Este está todavía muy bien, ¿ok? La cara frontal, todo perfecto, todo muy bien. Y pues a simple vista luce excelente, luce muy bien, ¿ok? Ahora bien, pasemos a la cuestión técnica, las especificaciones, características técnicas. Vamos a mencionar que en el formato VHS tiene sonido Hi-Fi stereo y también para el DVD va a ser compatible con discos regrabables, discos grabables, los cuales, bueno, los grabables solamente va a ser compatible los que sean negativos. En el caso de los regrabables va a poder ser compatible con regrabables positivos. En este momento no tengo discos regrabables negativos para verificar si es compatible con ellos, pero los regrabables positivos sí los acepta muy bien. Una ventaja que tienen los discos regrabables positivos eh, es con respecto a que tú puedes grabar algo en ellos y no necesitas que estén finalizados, ¿ok? Entonces, cuando un disco, cuando un disco es grabado, forzosamente necesita lo que es el proceso de finalizar o cerrar la sesión para poder que sea compatible en otros dispositivos reproductores de DVD. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, este es un ejemplo de un disco regrabable positivo. De hecho, miren, ya lo había marcado aquí hace 3 años y ya tiene algunas grabaciones. Está con la sesión abierta, no está finalizado, pero la ventaja es de que si usamos ese tipo de disco, sin necesidad de cerrar la sesión, vamos a poderlo reproducir en algún equipo, por ejemplo Blu-ray, en la computadora, en muchas partes. Esa es la ventaja que tiene al usar discos regrabables positivos en este equipo. ¿Ok? Mientras que por ejemplo cuando usamos discos grabables negativos, como por ejemplo este, miren, DVD-R, este tipo de discos y los que son positivos, esos sí necesitan forzosamente tener finalización. Se necesita cerrar la sesión para poder que sean aceptados en otros equipos reproductores de DVD, computadoras, etcétera, ¿ok? Pero el primero que les mostré, el regrabable positivo, ese no va a hacer falta finalizar la sesión. Si ustedes quieren cerrar la sesión, muy bien, si no, así lo dejan abierto y va a poder ser admitido en otros equipos, ¿ok? Bueno, entonces esta prueba la vamos a hacer con el disco regrabable que ya observaron, que es positivo, y con un disco grabable negativo también, ya lo vieron. También vamos a hacer las pruebas de transferencia con dos videocassettes que tenemos por acá, ok. Y por supuesto vamos a también hacer una grabación desde un equipo externo hacia el reproductor, ok. Entonces comencemos ahora con lo que es los controles. Bueno, mencioné lo técnico, me faltaron algunos detalles. Por ejemplo, miren,
Tiene salida HDMI en la parte posterior. De hecho, este foquito azul que están observando, ese foquito azul es que ya detectó que estamos usando el cable, el HDMI, ya está conectado. Entonces, por ejemplo, una característica favorable es de que si ustedes están utilizando o reproduciendo videocassettes VHS, pueden ver la película, escalar la imagen a 720p o a 1080i. Esa es la ventaja que nos ofrece este equipo, ¿ok? Es decir, puedes ver tus videocassettes usando la salida HDMI, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a hacer esa prueba. Y por ejemplo, ahorita miren, hablando de una vez de las imágenes, ahorita ya estamos en lo que es la salida HDMI. Vamos a elevar un poquito aquí la cámara. Mira, ahí está en HDMI, acá al fondo. Ahí está 1080i, ahí está, ya se borró. Pero esta es la imagen que se ve en el televisor. Ok, entonces ahí estamos en HDMI. Ahorita voy a cambiar y voy a dejarlo en salida la tradicional, la que es VCR, la análoga. Entonces voy a cambiar aquí a VCR y vuelve a mostrarse aquí la imagen del menú. Pero si se dan cuenta, ya los detalles del vehículo que está en la imagen ya se miran un poquito más resaltados. Es decir, bueno, se mira un poquito más tosco los detalles, ok. En el anterior no se miraba tan, no se notaba tanto los rasgos porque estaba en HDMI, ok. Por lo tanto la imagen es más suavizada, más nítida en lo que es el HDMI. Vamos ahí, mira. Vamos. Ahí está. Y aquí mira, ahí está. Ahí los detalles del vehículo ya se miran un poquito más suavizados. Ya no se miran tan toscos como hace unos momentos. Ok, entonces lo vamos a dejar en salida HDMI. Ok, bien, entonces ya mencionamos la calidad de sonido Hi-Fi Stereo para HDMI. Tiene por supuesto salida de sonido digital. Me parece que es óptica. Al final vamos a mostrar las conexiones en la parte posterior para que vean qué es exactamente lo que ofrece. Calidad de grabación Dolby Digital. Tiene conexión también para DV-In. DV-In para vaciar el contenido de videocámaras. Ok. Y pues bueno, aparte el escaneo progresivo para el DVD. Ok, vamos a ver entonces lo que son los controles. Miren, vamos a explicar aquí rapidito los controles. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es, bueno, desde el botón de encendido apagado que está aquí. O sea, puedes desde afuera o desde al interior prenderlo, no hay problema. En la parte superior el botón de expulsar la bandeja del DVD. Y este es el puerto de entrada número 2, el cual vamos a ver que tiene las entradas típicas tipo RCA de colores, también entrada tipo Super Video, y esta otra que está aquí es el DV-In para vaciar el contenido de la videocámara. Este es un botón con el cual precisamente van a poder hacer todo el proceso de vaciar el contenido One Touch Dubbing, que significa con un solo toque va a sincronizar y transferir todo el contenido a la videocámara. Ok, seguimos. Vamos a ver aquí que tenemos la luz indicadora del HDMI. Acá abajo es una luz LED roja que se va a iluminar cuando estemos haciendo un transfer, un dubbing. Cuando hagamos una transferencia sincronizada se va a iluminar, ok. Botones para cambiar el canal y a su vez ajustar el tracking de manera manual, aunque estos equipos lo hacen de manera automática. En la parte superior, One Touch Dubbing, esos dos botones que tenemos, esto es importante hacerlo ver. Por ejemplo, con estos botones es precisamente con los que vamos a hacer la transferencia. Si por ejemplo, mira, déjame abrir la toma. Si por ejemplo quiero transferir
del VHS al DVD, vamos a tener que presionar el botón que dice vídeo. Ok, entonces déjame acercar otra vez aquí donde dice vídeo y está la flecha indicando hacia el lado izquierdo, que es como fluye la señal, el video, es decir, del VHS va a ir hacia el DVD. Ok, entonces por eso está con una flechita a la izquierda, mientras que si ustedes quieren transferir del DVD al VHS, entonces van a presionar el botón de abajo donde dice DVD y ya con eso va a comenzar la transferencia. Ambos botones, por eso dice que es One Touch Dubbing, porque con un solo toque va a comenzar a realizar la transferencia continua sin interrupción, salvo si ustedes lo interrumpen intencionalmente, ya ahí es diferente. Ok, bien, aquí en la pantalla vamos a ver que nos va a desplegar el horario, igual la posición de la cinta, el tiempo transcurrido, etcétera. Vemos también a los costados del reloj lo que es, ahorita está seleccionado lo que es el formato DVD, pero ustedes pueden cambiar acá que dice video para el VHS y DVD para el formato de disco. Ok, entonces esto lo van a hacer con los botones que están en este costado donde dice select. Ahí van a seleccionar ustedes cuál de los dos formatos es el que quieren reproducir o en cuál de los dos quieren ustedes grabar. Si ustedes por ejemplo quieren grabar desde un dispositivo externo, entonces sí deben de seleccionar antes en qué formato es el que quieren realizar la captura. Ok, por acá vamos a ver los controles de reproducción que sirven para ambos formatos. Ahí lo vemos, todos los comandos de reproducción y en la parte superior el botón para expulsar el videocassette. Ok, ahí está. Y pues esta es su tapita que todavía se mira muy bien. Ok, bueno, entonces eso es prácticamente los controles. No hay nada nada más que agregarle. Y pues en este caso vamos a ir con lo que es, vamos a ir directamente a lo que es ya hacer una grabación. Y para ello vamos a utilizar primero lo que es el disco grabable negativo. Para el disco grabable negativo, de hecho ya tiene un video. Voy a insertarlo y voy a reproducir parte de ese video para que vean que fue una prueba que hice antes de realizar este video. Entonces vamos a hacer otra grabación. Ok, de hecho este disco está virgen, no había sido grabado. Y ahí está, dice please loading, please wait. Esperemos ahorita a que ingrese. Cuando introduces un disco en este equipo y es un disco grabable, te va a aparecer una leyenda que, bueno, si el disco es virgen, le va a dar formato por sí solo. Lo va a detectar, le va a dar formato y ya cuando te diga que está listo, entonces ya puedes grabar. Ok, por ejemplo, aquí en el display ya nos detectó que es un disco DVD negativo grabable. Ahí está -R DVD, ahí está el disco al interior, mientras que en vídeo no hay nada. Efectivamente no hay nada al interior, está vacío, ahí no hay ningún cassette. Ok, bien, entonces ahorita no me aparece nada de menú porque estamos con la señal desde el dispositivo externo. Esa pantalla, ese menú que están ustedes observando, proviene de una consola de videojuegos que voy a utilizar como DVD externo. Entonces lo que vamos a hacer es solamente darle playback y con eso ya vamos a ver que tenemos pues un video. Este es el video de un comercial que grabé antes de hacer este video. Ahí está. Y ahí está. Vamos a quitarle el audio por cuestiones de copyright. Ok, ese es el único video que realicé, bueno, que grabé, mejor dicho, en ese disco.
es el único contenido que tiene ese disco, entonces no hay más material que mostrar, ¿ok? Entonces la próxima grabación que hagamos será la segunda en esta recopilación de videos. Entonces vamos a usar un videocassette. Déjenme ahorita tomar un videocassette. Voy a usar este videocassette para grabar parte otra vez de un pequeño comercial. Ok. Ok, entonces aquí por ejemplo hace rato ya se pintaba lo que es el DVD con un disco, y ahora ya como introduje el cassette, ya se ve la figura de cassette en video. Quiere decir que ya hay material físico al interior de este equipo. Ok, entonces vamos a hacer vamos a ver primero de qué es exactamente lo que voy a grabar. Ok, entonces voy a darle aquí play. Bueno, tengo que seleccionar primero, porque si le doy play va a reproducir otra vez el comercial que ya vimos. Hay que seleccionar video para que sepa que quiero reproducir VHS. Quiero ver exactamente qué es lo que vamos a grabar. Ok, ahí estamos. Y sí, efectivamente vamos a grabar parte de ese comercial. Ok, sí tiene audio, solamente que lo he quitado por cuestiones de copyright. Vamos a regresarlo un poquito. Ok, ahí se había quedado, miren. De hecho ahí está el comercial, miren. Ese es el comercial original, grabado desde de VHS a DVD. Entonces vamos a grabar otro comercial. Ok, después de este vamos a grabarlo. Ok, vamos a darle pausa, stop. Y ahora vamos a hacer entonces la transferencia con un solo toque de VHS a DVD. Ok, aquí donde dice video, el botón de arriba, de los dos, el de arriba. Copy en standby, en modo espera. Y ahí está sincronizando. Ok. Miren, le voy a poner audio para que vean que sí tiene audio. While many seasonal allergy medicines block histamine, Singulair works differently by blocking leukotrienes, an underlying cause of seasonal allergy symptoms. And one prescription Singulair helps relieve a broad range of seasonal allergy symptoms for a full 24 Ahí se ve hours. reproduciendo en VHS y grabando en DVD. May include headache, ear infection, sore throat, and upper respiratory infection. Singulair, a different way to treat seasonal allergies. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Y mientras tanto nos aparece una leyenda que dice que está actualizando la información en el disco. Ya para este momento ya terminó. Ok, ya terminó de grabar. Vamos a mover un poquito aquí mi pie. Ahí está. Ok, entonces habíamos seleccionado VHS y ahora tenemos que volver otra vez a seleccionar DVD para poder visualizar el contenido a modo playback. Entonces vamos a dar play. A ver, ahí está reproduciendo. Ok, está reproduciendo el primer comercial y ahorita viene el que acabamos de grabar. Season, ask your Ahí está. doctor about something different. Singulair. While many seasonal allergy medicines block histamine, Singulair works differently by blocking leukotrienes, an underlying cause of seasonal allergy symptoms. And one prescription Singulair helps relieve a broad range of seasonal allergy symptoms for a full 24 hours. Side effects are generally mild and vary by age, and may include headache, ear infection, sore throat, and upper respiratory infection. Singulair, a different way to treat seasonal allergies. Hasta ahí lo habíamos dejado. James. Ok, listo. Entonces ahí pudimos comprobar que efectivamente sí está haciendo la transferencia. Así de fácil se hace la transferencia de VHS a DVD. Entonces
El disco que estamos utilizando es un disco grabable, ok. Entonces en este caso, si tú quieres visualizar el material en otros equipos, sí necesitas cerrar la sesión del disco, y para poder cerrar la sesión en estos modelos forzosamente necesitamos tener el control remoto para llevar a cabo dicha operación, ok. Entonces vamos a hacer otra vez una prueba de transferencia, pero en este caso yo voy a usar otro videocassette, que de hecho es el que utilizo para ver si los equipos no me enredan las cintas, si se atasca, etcétera, ¿no? Entonces este lo dejamos por acá, y este no va a tener absolutamente nada, está en blanco. Vamos a reproducir. Oh, perdón. Vamos a seleccionar VHS. Aquí por ejemplo tienes que estar cambiando de DVD a VHS cada vez que quieres reproducir el formato deseado. Okay, entonces aquí estamos viendo el videocassette que no tiene nada, pura distorsión, no hay nada en el videocassette. Okay. Aquí tal cual, ahí lo vamos a detener. Entonces ahora vamos a hacer la copia del disco DVD que está ahorita, que es el disco grabable negativo. Vamos a hacer la copia tal cual, entera, corrida hacia el videocassette con un solo toque. Ok, vamos a darle DVD, y ahí va a ser otra vez la sincronización. Entonces vamos a ver que va a reproducir estos dos videos, los va a grabar tal cual en lo que es el videocassette. Ok, entonces estamos haciendo ahora una transferencia de material DVD hacia el videocassette. Ok, ahorita le quité el sonido, pero obviamente sí tiene. Ok, se lo voy a quitar mientras. Y por ejemplo, en el momento que ustedes quieran detener la grabación, solamente basta con presionar stop y listo, ok. Entonces hasta ahí quedó. Entonces ya aquí por ejemplo la grabación ya se detuvo. Entonces esos comerciales ya los debemos detener en lo que es el VHS. Ya seleccioné el video, voy a darle play y vamos a regresar. Estoy regresando durante el playback. Estamos regresando durante el playback. Esto es en VHS. Ok, ahí vamos a darle sonido. Season, ask your doctor about something different. Singulair. While many seasonal allergy medicines block histamine, Singulair works differently by blocking leukotrienes, an underlying cause of seasonal allergy symptoms. And one prescription Singulair helps relieve a broad range of seasonal allergy symptoms for a full 24 hours. Side effects are generally mild and vary by age, and may include headache, ear infection, sore throat, and upper respiratory infection. Singulair, a different way to treat seasonal allergies. Ok, hasta ahí había llegado. Perfecto. Y como pueden ver, la cinta sigue corriendo porque está en modo reproducción. Ahí sigue corriendo la cinta, pero no tiene nada absolutamente de material. Vamos a quitarle sonido. Damos stop. Volverá a aparecer el menú de la línea de entrada número 1, que está en la parte posterior. Para cambiar el puerto de captura también es necesario tener el control remoto. La mayoría de equipos tienen activado el puerto de entrada número 2, pero en este caso parece que lo dejaron, el anterior usuario lo dejó para conectarse en la parte posterior. Ok, entonces ya ahorita el VHS es y ahí vimos los anuncios que efectivamente sí se pudieron capturar, todo excelente, muy bien. Ok,
Vamos a sacar el disco grabable. Ok. Y ahora vamos a hacer, por último, vamos a hacer una prueba, pero por supuesto en el disco regrabable. Este disco regrabable, ahí está. Solamente que en esta prueba vamos a hacer una grabación precisamente de la película que está reproduciendo en la consola de videojuegos. Y vamos a grabar una escena específicamente de esa película directamente hacia el disco regrabable desde el puerto de entrada número 1 directamente al disco. Ok, déjeme buscar aquí una escena. Ok, creo que va a ser esta. Ok, vamos a darle aquí stop. Ok, déjame poner el control por acá. Ok, listo, ya estamos listos ahí para grabar. Entonces yo por ejemplo le voy a dar aquí otra vez. Voy a cambiarme a DVD porque el VHS es el último que estuve manipulando. Y de hecho miren, aquí en el display ya nos identifica el disco como disco DVD más RW. Ok, entonces un disco regrabable positivo. Ok, entonces ahí lo tienen identificado, todo bien. Vamos a realizar una captura de esta película. Damos entonces rec. Ahí está grabando. Reproducimos. Y lo que están viendo en la pantalla precisamente es lo que estamos capturando. Ok. Ahí vamos a ver. Estamos capturando esa escena. Ahí dice que está grabando la información. Pausamos un poco. Y ya para este entonces ya grabó la información en el disco. Ok. Entonces aquí en el reproductor vamos a darle playback. Ahora sí. No vamos a cambiarnos en ninguno porque nos quedamos en DVD. Play. Va a reproducir todo desde el inicio. Vamos para adelante. Otro más. Es material que ya ha sido grabado. Ok. Ok, creo que sigue de este. Ese es un espacio en blanco que... Ahí está. Ok. Esa es una grabación que hicimos desde dispositivo externo hacia el disco DVD directamente. Bien lo podríamos haber grabado también directamente en VHS, solamente cambiar el formato en el cual vas a grabar. Entonces en esta ocasión lo quise grabar directamente en el disco regrabable. Entonces posteriormente vamos a ver, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, ahí aparece una leyenda que dice que está actualizando la información. Por favor esperemos. Este es en el caso del disco regrabable. InfoWrite está escribiendo la información. Le presioné el botón de expulsar y antes de expulsar el disco aparece esta leyenda, ya que está pues copiando la información. Okay. Entonces mientras tanto vamos aquí a apagar la consola. Okay. Ahí está, ya lo arrojó. Exacto. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa precisamente al tratar de leer en mi unidad Blu-ray, que es un Sony también. Vamos a leer estos discos. Entonces, este es el disco regrabable positivo que ya les mencioné. Ya tiene la escena que acabamos de capturar. Aquí va a ser un poquito más fácil desplazarse entre cada capítulo previamente grabado, porque el mismo control remoto ese me va a ayudar a navegar entre el menú. Ok, por aquí, ahí está. Mira, por ejemplo, este es el menú del disco. Entonces tenemos estos clips que ya habían sido grabados previamente. Aquí voy a navegar con el control de mi
de mi Blu-ray. Ahí está. Y por ejemplo, me parece que es... A ver. Ahí está. Este es el último que grabé. Line 1. Y duró 36 segundos a velocidad SP. Igual, la velocidad será necesario tener el control remoto para cambiar a qué velocidad quieres grabar. Ya que como pueden ver, estos fueron grabados a velocidad SLP, que es Super Long Play, y otros también que fueron grabados en velocidad Standard Play. Ok, bueno, entonces vamos a ver el video que acabamos de capturar, que es el de 36 segundos. Ok, déjame darle aquí. Listo. Ok, ahí está. Entonces ahí vimos que efectivamente el Blu-ray lo está reproduciendo perfecto. Ok, vamos a ir a la página de inicio de Blu-ray. Y de hecho, así aparece. DVD, DVD más RW, que es el regrabable. Entramos y aquí están los clips también. Entonces el último, que es este, ahí está. Ahí dice por qué línea se ingresó la captura, etcétera, ok. Ahí está, ok. Línea 1. Algunos que fueron grabados por línea 2, bueno, no hay ninguno, pero algunos que sí fueron por línea 2, ahí dice también. Este es el último que grabamos, ok. Y así, ok. Vamos a expulsar ese disco. Y ahora toca el turno tratar de leer este disco que ya les mencioné que es grabable, y solamente va a ser necesario, o bueno, va a ser posible leerlo aquí mismo en esta unidad. Si no está cerrada la sesión, solamente lo puedes leer aquí, ok. Cuando ya está finalizada ya se puede leer en cualquier reproductor de discos DVD, ok. Entonces vamos a ver, ya nos apareció aquí la leyenda, dice que el disco no puede ser reproducido. Mira, ahí aparece disco desconocido, ahí está. Entonces eso es lo que pasa cuando un disco no es finalizado. Te aparece pues no admitido, error, desconocido, no se puede reproducir, etcétera, ok. Entonces mira, le damos enter y ahí está, ok. Ahí te dice una advertencia, ok. Vamos a sacar el disco, ahí desaparece, ya abrió, ok. Ahí lo tienen. Entonces así es como está funcionando este equipo reproductor. La verdad es un equipo muy recomendable, ya lo vieron, muy recomendable para hacer transferencias de VHS a DVD de una manera muy fácil. Ya con el control remoto obviamente ya van a tener acceso a todas las funciones posibles de este equipo. Entonces, usando discos regrabables positivos va a ser posible lo que es la reproducción en otros equipos. Y si usan discos grabables, solamente va a ser posible reproducirlos aquí mismo en esta unidad, ¿ok? Recuerden que discos positivos no son admitidos en esta unidad. Grabables positivos no son admitidos. Regrabables positivos sí los admite, ¿ok? Bueno, entonces así es como funciona este equipo. Vamos a apagarlo y desconectar lo que es nuestro, pues todo aquí nuestros cables para mostrar lo que es el número de serie. Ok, ahí está. Así luce en la parte posterior. Vemos que efectivamente aquí tiene la salida HDMI y es salida de audio digital. Ah, ok, tiene de las dos, mucho mejor, mira, óptico y tipo coaxial. También tiene salida para componente, salida tipo Super Video, y también la salida tradicional análoga RCA, la línea de entrada número 1, que es la que usamos para este video. Ok, y ¿qué más? ¿Esto qué es?
Ok, para la caja. Y de este bando, lo que será la información del fabricante. El equipo es región 1, ahí lo pueden ver, región 1. El número de serie terminación 792. El modelo RDR-BX 555. Fabricación de Sony. Ok, ahí lo tienen. Para las personas que estén interesadas en comprar este equipo y debido a la naturaleza, la fragilidad de estos equipos, yo recomiendo altamente, la verdad, pídanlo por lo que es DHL o estafeta. No lo pidan por FedEx porque la verdad puede ser que su equipo llegue dañado por el trato rudo. Entonces, para poder que en el sistema, en la tienda, les dé la opción de DHL o estafeta, necesitan ustedes elegir la opción retiro en sucursal. Si ustedes no eligen retiro en sucursal, el sistema se los va a mandar por la paquetería que ellos quieran. Y por lo general, la mayor parte de las veces, un 90%, bueno, si no es que más, un 95% de las veces, te lo manda por FedEx. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una a otra dentro de los dos servicios? Bueno, FedEx te va a demorar aproximadamente de 7 a 10 días, con posibilidad de demorarse otros 7 días más, ok, por cuestiones de revisión de aduanas, etcétera, ok. Aparte, el servicio es terrestre, pasa por un montón de filtros, pues el trato es más rudo también. Los abren los paquetes, no lo vuelven a dejar como uno los dejó al inicio. Y pues bueno, ¿para qué quieres para qué quieres pasar un mal momento? Mejor evita lo que es servicio a domicilio, mejor elige retiro en sucursal. DHL es servicio de 1 o 2 días, ¿ok? Y estafeta es servicio al día siguiente. Entonces, por ejemplo, yo estoy grabando este video un día lunes. Si tú lo compras ahora, para mañana, martes, ya lo tienes listo en tu zona, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo así como funcionan las cosas. Aparte, el servicio de DHL y estafeta es mucho más rápido, cuidadoso, es más garantía de que te va a llegar bien, ¿ok? Lo comento porque la verdad estos equipos merecen ser transportados de una manera pues que sea la adecuada, ¿ok? Entonces, para que lo consideren. Ok, bueno, entonces llegamos al final de este video demostrativo. Muchas gracias por tomarse la atención, el tiempo de ver este video. Espero les haya sido de utilidad. Apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones. En la descripción yo voy a compartir, siempre comparto lo que es nuestra tienda en línea. Nuestro Instagram, ahí nos pueden escribir también. Tenemos videos cortos, fotografías de otros productos. Bueno, en la tienda en línea tenemos este y mucho más productos que tal vez les puedan interesar. Y pues ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir para ver las cuestiones de pues envíos, etcétera, ok. Enviamos todo, México, Estados Unidos y más, ok. Entonces ahí les dejo en la descripción el enlace directo a Instagram, a la tienda en línea. Y pues bueno, sin más, pues les agradezco mucho. Yo soy Gus Wacker, me dio mucho gusto estar aquí y nos vemos en la próxima entrega. Saludos a todos, muchas gracias, que tengan un excelente día, bye bye.